La situación que se está viviendo en Estados Unidos es bastante preocupante. De hecho, algunos, incluso ex asesores del Pentágono, han ido más allá a decir que, oye, esto les recuerda lo que fueron las guerras civiles dentro de Estados Unidos. ¿De qué estamos hablando? Pues en este caso debemos comentar lo que está sucediendo en Texas y cómo un fiscal norteamericano ha señalado que precisamente este estado tiene derecho a defenderse de una invasión. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a comentarlo. El fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ha enviado el día de hoy una carta al presidente estadounidense Joe Biden donde sostiene que la forma en que su gobierno responde ante la crisis de la frontera con México es incorrecta y que el estado de Texas tiene todo el derecho constitucional de defenderse de una invasión. De manera literal, como dice la misiva, usted ha acudido a la Corte Suprema para impedir los esfuerzos de otro soberano para proteger sus propios ciudadanos. Y los sustitutos de la administración incluso han proclamado que Texas está tratando de iniciar una segunda guerra civil. Su punto de vista es erróneo, dejando de lado la retórica escandalosa. Los estados tienen un derecho constitucional incondicional a defenderse de una invasión, según el artículo 1, sección 10, cláusula 3 de la Constitución de Estados Unidos. Esto es lo que le está diciendo el funcionario al propio presidente estadounidense. Más temprano, ese mismo día, el propio Fox News había informado que Morrisey estaba entre los 26 fiscales generales estatales que enviaron una carta a Biden y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para mostrar su apoyo a las acciones que Texas ha estado tomando ante el número récord de migrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos, que comparte obviamente con México. En este sentido, el 22 de enero, el máximo tribunal norteamericano había dictaminado que los agentes federales pueden cortar las cercas de alambre de púas que Texas había instalado en las franjas de la frontera, pero no exige que el estado las retire. Sí, la Guardia Nacional de Texas, en tanto, colocó cercas de alambre de púas a lo largo de la línea divisoria para disuadir, en este caso, el nivel récord de inmigrantes que ingresan de forma indocumentada a territorio estadounidense. Pero como hemos comentado, el escenario incluso está escalando a unos niveles que nadie se imaginaba. Y sí, el ex analista del Pentágono, como habíamos comentado, ha dicho que la crisis en Texas es como la antigua guerra civil. Estamos hablando de Michael Maloff, un ex analista del Pentágono, que ha comentado que la administración de Joe Biden debe cambiar su política, debido a que no va a lograr resolver la cuestión con el método de la fuerza. De manera literal, él ha dicho que es como nuestra antigua guerra civil, en el siglo XIX, hermanos enfrentados que toman partido. Así es como funcionó, y esperamos evitarlo de nuevo, pero el potencial está ahí, y esperemos que las cabezas más frías puedan manejarlo. A pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre las barreras que hemos comentado, la tensión entre Texas y la propia administración central, es decir, la administración de Joe Biden, se está saliendo de las manos. Y en este escenario tan complicado, para muchos expertos, esto también le suma votos en contra al propio presidente estadounidense, tomando en cuenta pues que está trabajando una estrategia de reelección. Recordemos que el propio Joe Biden previamente había dicho que él no tenía ningún problema y que si le daban el poder iba a cerrar la frontera con México, algo que incluso Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, ha respondido diciendo que eso sencillamente es una mera demagogia. Estados Unidos ha pedido el día de hoy hechos concretos y no palabras en respuesta al anuncio por parte de la poderosa milicia iraquí Hezbollah de que van a suspender sus operaciones militares contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio. Y es que lo que ha comentado en este caso el portavoz del Pentágono, el general de la brigada Pat Ryder, es que vale más un hecho que 1000 palabras. En este caso, el día de hoy, como hemos comentado, precisamente Hezbollah aseguraba que iban a seguir defendiendo al pueblo de Gaza de otras maneras. Sin embargo, aquí empiezan los problemas porque tampoco ha sido especificado cómo van a defender ahora los intereses del pueblo.
En este anuncio también se comenta cómo se ha producido después de que 3 soldados estadounidenses murieran el domingo pasado en un ataque con drones en Jordania, cerca de la frontera con Siria, que, aunque ha sido reivindicado por la resistencia islámica en Irak, el Pentágono afirma que hay indicios de que incluso ha sido orquestado por Hezbollah. Claro, para algunos, de repente esta situación es más preocupante todavía porque este grupo quería, en este caso, desligarse pues de todo lo que está sucediendo o no querían ir de manera tan agresiva contra Estados Unidos, mientras que la resistencia islámica sí que estaría dispuesta a un escenario bastante preocupante. Hezbollah es la milicia proiraní, tachada por Estados Unidos como proiraní, más poderosa de Irak, y fue designada como organización terrorista precisamente por Estados Unidos hace ya más de una década, debido a sus ataques contra objetivos estadounidenses durante la invasión al país árabe. Asimismo, es el buque insignia de la resistencia islámica en Irak. Estados Unidos ha prometido que va a responder al ataque del domingo, pero todavía no ha expresado realmente la forma en lo que va a hacer o dónde va a tener lugar esta respuesta. Lo que sí es cierto es que el presidente estadounidense Joe Biden ha limitado a decir que ya sabe, ya se decidió lo que se va a hacer, pero no ha dado ningún tipo de detalles adicional. Este ataque, el que hemos comentado que se llevó a cabo el domingo, terminó con 40 personas heridas y Estados Unidos responsabiliza en última instancia a Irán, lo cual puede significar un escenario todavía más preocupante. Estamos hablando de un conflicto directo entre dos países. Sin embargo, la propia administración en Teherán ha salido al frente a decir que ellos no tienen nada que ver con este ataque. Lo único cierto es que en este caso el propio mandatario demócrata Joe Biden ha tenido unas declaraciones que algunos han tachado de doble discurso, comparando por ejemplo lo que sucede entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Y es que de manera literal el propio Joe Biden ha dicho que considera responsables a los de Irán en el sentido de que están suministrando armas a las personas que lo hicieron. Esto es lo que ha dicho el mandatario demócrata, el mismo argumento que intenta esgrimir la administración, en este caso de Vladimir Putin, pero que ha sido descartada por parte de toda la Alianza Atlántica cuando dicen que ellos no tienen nada que ver en el conflicto. Ahora, el propio portavoz del Pentágono ha reiterado hoy la determinación de Estados Unidos a dar una respuesta a lo que ha sucedido. De manera literal, él dice que no cree que puedan ser más claros. Han pedido a los grupos pro-iraníes que detengan sus ataques. Ellos no lo han hecho, así que responderemos en el momento oportuno de nuestra elección. He dicho que los hechos valen más que 1000 palabras. Que yo sepa, desde el 28 de enero ha habido 3 ataques. Terminó recalcando en unas declaraciones bastante agresivas y en contra de estos grupos, a pesar de que algunos dicen que en este caso sería también una suerte de estrategia del Hezbollah. Lo único cierto es que el escenario bélico en Oriente Medio está servido y sí, Estados Unidos ha terminado arrastrado a un conflicto todavía mayor. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.